Muy buenas noches. El fragmento que vais a escuchar a continuación corresponde al programa número 6 de Pulso Rojo, titulado El fascismo, en el cual hablamos sobre el fascismo y su historia, en qué consiste, en qué se basa y cuáles han sido sus consecuencias a lo largo de la historia y en nuestra sociedad. Y dentro de unos días subiremos el programa número 7 de Pulso Rojo, llamado el auge de la ultraderecha en Europa. En principio queríamos grabar ambos programas en uno solo, pero debido a que quedaba un programa demasiado largo hemos decidido partirlo en dos programas. Por lo tanto, notaréis que hay un corte y que el comienzo del programa número 7 en verdad era a continuación de lo que se comentaba, de lo que se estaba hablando en el programa número 6. Pero bueno, de un modo u otro tendréis ambos programas en iVoox. Nada, espero que os guste y que os sea útil. Aprovecho para recordaros nuestros canales de comunicación. Tenemos el correo electrónico pulsorojo, todo junto, @hotmail.com. Tenemos el Facebook, Pulso Rojo, y por supuesto el Twitter, en el cual podéis seguir todas nuestras novedades y podéis también comentar y uniros a nosotros. @Pulso Rojo, todo junto, con la P y la R mayúsculas. Y por supuesto estamos en iVoox, Pulso Rojo, con nuestro logotipo, ese micrófono con el fondo rojo y ese pulso amarillo que circula por el aire. Nada, muchas gracias y espero que os guste. Pulso Rojo. Actualidad, debates, economía, historia. Le tomamos el pulso a la sociedad. Con Mario Castellano. Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Rojo, el programa de debate a través del podcast iVoox, en el cual tratamos de exponer los temas desde una perspectiva plural y, lo más importante, intentando que sea útil para el que lo escucha y en un formato en el cual no nos pisamos unos a otros, en el cual no nos atacamos como hienas y en el cual tratamos de exponer nuestras opiniones, exponer los datos que tenemos de una manera, intentamos lo más clara posible. Creedme que durante esta semana estaba comiéndome bastante el tarro y dándole vueltas a la cabeza sobre cómo hacer una introducción a este tema, porque es un tema verdaderamente ya no solo complejo, sino un tema bastante grande, bastante fuerte, pero es que la propia actualidad me ha dado la respuesta. ¿Qué clase de sistema político permite que un niño de 20 años, que un criajo que lo único que ha hecho en la vida ha sido aprobar 4 asignaturas de derecho y llevar un traje y una corbatita e ir muy bien repeinado, pueda llegar a mandarse WhatsApps y mensajitos con ni más ni menos que un secretario de Estado de Economía? ¿Qué clase de país, qué clase de sociedad o qué clase de sistema político permite que la flor y nata de su población joven y no tan joven tenga que exiliarse a otros países? Y estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de profesores, maestros, médicos, profesionales de todo tipo, científicos que están descubriendo vacunas contra el cáncer, contra el SIDA, todo tipo de investigadores y todo tipo de personas que por méritos no pueden hacer nada en España y tienen que marcharse. Mientras que otros que lo único que se dedican es al peloteo y, perdón por la expresión, al chupaculismo, llegan a codearse o a llegar a los sitios más altos del poder. Y la respuesta me la doy a mí mismo y me la voy a dar, nos la vamos a dar en el programa que vamos a tratar hoy. Porque cuando un tipo de sistema funciona así, por meritocracia no, por
ya digo, peloteo o por enchufismo, es sin duda un sistema basado en algo que no se puede describir, que no se puede ver, pero que se puede sentir. Hoy en Pulso Rojo hablamos del fascismo, hablamos de una de las mayores lacras que ha invadido Europa. Lo llamaban un fantasma que recorre Europa, más que un fantasma ya es verdaderamente una realidad. El fascismo, entendido no solo en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y de a posteriori de dicha guerra, sino a cómo lo entendemos ahora, a cómo está ese mismo fascismo actuando en la actualidad, reformado, con una nueva cara, mucho más bonita o mucho más amable, pero sigue siendo fascismo y sigue basado en lo mismo. Para hablar de este tema tenemos a nuestros contertulios habituales. Quiero presentar con nosotros a Rubén Nebra. Buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches. Y tenemos a Guzmán Chamorro, que ya ha hablado en otros programas anteriores sobre el tema del neoliberalismo. Y créeme, Guzmán, que hoy también vamos a tocar el neoliberalismo aquí porque parece que ambas fuerzas, fascismo y neoliberalismo, por H o por B, o se ayudan uno al otro o forman parte de la misma estructura. ¿No es así? Así es, muy buenas, encantado otra vez de participar y efectivamente, de hecho, hay apellidos que se repiten en ambos temas. Y decirte que nos alegramos de que estés aquí de nuevo con nosotros. Nos da un poco de pena que hayas perdido tu acento mexicano, que tanto nos gustó en el programa anterior en el que estuviste colaborando. No. Pero, en fin, aquí encantados de tenerte de nuevo con nosotros. Muy bien. Pues quisiera comenzar este debate por conducir un poco para que nuestros oyentes tengan una idea principal. En Pulso Rojo nos gusta remontarnos un poco a la historia y conocer en qué se ha basado de lo que vamos a hablar, qué ha ocurrido en épocas pasadas, y también dar un fundamento teórico básico para que nuestros oyentes puedan discernir, porque en los medios de comunicación actuales, si tú ves cualquier debate actualmente en la televisión, en los medios nacionales de televisión, en radios, etcétera, el amarillismo y los titulares fáciles se agolpan unos a otros y te mezclan comunismo, te mezclan fascismo, te meten todo en el mismo saco, te confunden continuamente y verdaderamente la gente llega a un punto en el que no entiende, puede que incluso no diferencie unas ideologías de otras. Y me gustaría que empezáramos diferenciando qué es verdaderamente el fascismo frente a otras ideologías. Bueno, me gustaría que esto fuera una cosa en plan, es un debate por supuesto ordenado, pero podemos hacer una conversación al respecto de este turno, así que quien quiera empezar, pues adelante. Bueno, pues el fascismo tiene varias características, aparte de que, bueno, en los simplismos habituales se suele identificar con todo aquello que sea totalitario o que tenga unos líderes estilo grecorromanos y ciertas ceremonias. Realmente el análisis tiene que ser más serio, ¿no? Tiene que entenderse de dónde viene y qué estructura tiene. Generalmente coincide y se acopla perfectamente con cualquier estructura corporativista, uh-huh, en el que el uso de la fuerza pues no se desprecia y por tanto pues por eso es tan fácil entenderlo como totalitario, pero no siempre es así. El fascismo, por ejemplo, inicial, que podríamos decir que fue el primer fascismo moderno que podría reconocerse como tal, fue el de las camisas negras de Mussolini en Italia, que era un movimiento pues amplio del uso de la fuerza mediante la implicación de masas en el poder, con un viaje a Roma y a partir de ahí el inicio de toda una serie de prácticas que en sí mismo pues podés también ser del movimiento obrero, pero es precisamente su carácter nacionalista, su carácter corporativo, su desprecio a los derechos humanos y una serie de cosas lo que le distingue, ¿no? Y lo que luego se puede encontrar con matices en el movimiento nazi de Alemania, pues tiene en común, como digo, la mezcla del culto al líder, del sometimiento al colectivo, de desprecio racial, de la creación forzosa de una élite, precisamente porque tiene esa estructura corporativa. Uh-huh.
Y a partir de ahí encontramos ciertas pistas, no solamente de cómo es el fascismo, sino más bien de su origen, un origen filosófico o por qué tuvo tanta fuerza en los años 30 y 40. Y aquí es donde te decía antes que justamente el tema del neoliberalismo y el tema del fascismo tienen un apellido en común, que es Rockefeller. Resulta que en los años 30 se estaba poniendo de moda, a partir del Instituto Rockefeller, el concepto de eugenesia. En la eugenesia pues se está promoviendo una concepción de puritanismo racial, de esterilización de lo que no consideraban puro, de lo que no querían que se reprodujera, de la planificación social de qué raza era mejor que otras, o incluso lo que luego se desarrolló ya en concepciones malthusianas, que era el de, aquí sobran pobres, vamos a intentar limitarlos de alguna manera, ya sea con guerras, ya sea con esterilizando, ya sea como sea. Entonces, claro, en el momento en que se tiene un punto de vista eugenésico, se puede entender perfectamente cómo pega tan fuerte el discurso racial de supremacía racial que se extiende en la Alemania nazi. Entonces, creo que es importante que para entender el fascismo en los años 30 y 40 en Europa, antes hay que entender que había una corriente eugenésica que se estuvo difundiendo con visitas de lobbies, por así decirlo, de representantes del Instituto Rockefeller, la Fundación Rockefeller, a Alemania, que había una complicidad y una satisfacción mutua sobre el desarrollo de esas ideas y la puesta en práctica en Alemania, y que en Estados Unidos tuvo su punto más fuerte en California. A partir de ahí, lo que en el movimiento fascista de Italia no deja ser un movimiento de masas con ciertos recuerdos del Imperio Romano y de señas de identidad, etcétera, en el caso alemán se convierte en un puritanismo también racial. El latino no es tan dado a ese tipo de concepto, y de ahí podemos tener la comprensión de cuál fue el fracaso de la ideología fascista nazi de Alemania con los países eslavos. Y esto es un poco, a grosso modo, hablando de los casos concretos de Alemania e Italia. Pero el punto común, el punto que es común a todos estos fascismos, es el corporativismo, un sometimiento a unos intereses de una clase dominante y el uso de la fuerza para imponer sus intereses. Por tanto, total desprecio a cualquier concepto de derecho, de progresismo, de avance de la humanidad, de hermanamiento entre seres humanos, barriendo las barreras típicas de raza, religión, etnia, etcétera. Directamente un corporativismo, sometimiento a una clase dominante y alineados completamente. Y eso es por eso es tan peligroso y se distingue tanto de ideologías contemporáneas como podría ser el comunismo, en la que las aspiraciones y las ideas que se buscan son, antagónicas, totalmente contrarias a esta idea del fascismo, en la que se busca el hermanamiento y se considera que todo ser humano es válido independientemente de su etnia, su condición social, y lo que se busca precisamente es romper el corporativismo, romper el elitismo, romper la dominación económica y buscar justamente unas reglas de juego que faciliten la igualdad, o por lo menos la igualdad de condiciones para un desarrollo mucho más equilibrado. Por tanto, no se pueden comparar. Correcto. Rubén, primer turno. Bueno, en cualquier caso, yo evidentemente no voy a discutir lo que ha comentado, ¿no? Porque evidentemente ahí está la génesis del fascismo, la parte más filosófica de la misma. En cualquier caso, yo la verdad que normalmente este tipo de cosas las he resumido desde un enfoque mucho más práctico, ya repito, sin perjuicio de la base filosófica del fascismo y el nazismo en Europa. Pero en cualquier caso, cuando lo sintetizo en esa cuestión práctica, normalmente yo lo sitúo en el marco de una agudización de las contradicciones en una sociedad. Es decir, actualmente es muy propio del sistema capitalista, es cierto, es muy propio y deriva muchas veces de las deficiencias capitalistas dentro de sus propias democracias, y
va en contrapartida o en oposición directa a los movimientos democratizadores que normalmente vienen o han venido de la mano de los movimientos obreros. Es cierto que las reacciones que se han tenido frente a la toma de conciencia por parte de los sectores populares ha acabado existiendo un elemento rompedor que ha absorbido parte de su discurso en favor de una clase social dominante. En este caso estamos hablando de una burguesía que en un momento dado se puede ver amenazada y recurre a parafernalias ideológicas bastante complejas como las que se han llegado a desarrollar con el tema del fascismo, y se construye a sí mismo una solución para la clase trabajadora que normalmente siempre va a acabar pasando por el nacionalismo, por un nacionalismo exacerbado, un nacionalismo excluyente, pero actualmente también nos estamos encontrando en el marco internacional figuras que se asemejan al fascismo, pero que no se le catalogan de fascismo, pero que cumplen los mismos requisitos al final que el fascismo. Bien una filosofía con una parafernalia ideológica compleja, que de poco entendimiento para mucha gente, como puedan ser las razones religiosas, ¿vale? Con un carácter muy excluyente de cara a los que no pertenecen a esos sectores religiosos, y con una exacerbación de la violencia como medio de resolución del conflicto, y especialmente de cara a absorber a las capas populares en esa línea. Me estoy refiriendo en este caso en concreto al islamismo, que es una forma parecida o prácticamente igual que el fascismo. Lo único que pasa es que el fascismo normalmente va asociado a los fenómenos en Europa, aunque tampoco es estrictamente así, ¿vale? Y el islamismo parece que solamente se produce, bueno, en este caso solamente se produce lógicamente en los ámbitos y en los países de influencia musulmana. En cualquier caso, una cosa y la otra son dos caras de una misma moneda y pertenecen a la salida que le suele dar a las élites sociales a los conflictos políticos que se presentan de una forma bastante agudizada. Yo así es como lo resumiría. Correcto. Por resumir un poco ese primer turno, han salido términos como Rockefeller, como eugenesia, como, digamos, yo quiero añadir a lo que habéis dicho vosotros el término destrucción de la meritocracia, es decir, anulación del ser humano por sus méritos personales e individuales para tratar de progresar en la vida, puesto que tú como individuo estás supeditado a lo que diga el liderazgo o el líder o esa élite dominante, y el que sea más inteligente o que tenga más idea propia será neutralizado. Y luego también tengo aquí apuntado imposición del autoritarismo y la violencia, ya sea implícita o explícita, como medio de ascender en la escala social dentro del sistema. Es decir, justo lo contrario, aquel que, aunque sea un botarate y no tenga cultura de nada, pero sepa imponerse y chillar más fuerte que los demás, o pavonearse o ser más violento que los otros, ese, por medio de la táctica del miedo, se hará de respetar en una sociedad fascista y ascenderá. O puede que lo haga por pavoneo o por una forma de ser más violenta, o puede que lo haga mediante mensajes demagógicos. Y aquí yo quiero entrar en este punto porque es muy probable y es posible que en nuestro país, en España, existan figuras que utilizan este fascismo, aunque técnicamente España no es un estado fascista, técnicamente. Pero en la práctica, muchísima parte del sistema que tenemos en nuestro país está regido bajo el código del fascismo. No sé si estáis un poco de acuerdo con esto que acabo de decir. Claro, es que ese es el detalle del corporativismo. No es una cuestión de meritocracia, sino es cuestión de obediencia dentro de un esquema. Entonces, ¿por qué el fascismo siempre resurge con fuerza cada vez que el capitalismo entra en una crisis? Porque son las élites capitalistas las que, cuando temen perder el control, cuando ven que las clases populares están empezando a rebelarse porque el capitalismo no asegura sus condiciones de vida, tiene una herramienta que la puede utilizar de manera dócil, en la que lo que se premia es la obediencia. Y
Claro, ahí es perfecto, se alinean los intereses de los capitalistas, que en su vida serán muy pacíficos y serán muy honrados y muy intelectuales en sus discursos y grandes entregas de premios, etcétera, serán grandes personas, emprendedoras y honorables, pero luego con su dinero financian grupos en los que lo único que se les pide es defender sus intereses y no se miran los medios. Y eso nos lleva a que en tanto los años 30, como los años 50, como en las luchas imperialistas de los años 60 y 70, como en la actualidad, hay grupos que ascienden al poder y optan a recursos simplemente porque están protegiendo unos intereses de una clase que se siente amenazada y que coincide justamente muchas veces con el periodo de crisis capitalista. En cuanto el capitalismo entra en crisis teórico, moral y práctico y las clases populares empiezan a cuestionar el modelo económico, fíjate tú, resulta que empiezan a financiar el fascismo, tanto para apoyarlo directamente como para usarlo como fantasma o como títere, como monigote de miedo, para volver a canalizar el voto o el interés en sus propios partidos tradicionales. Cuando ya no pueden salvar sus partidos tradicionales, entonces gana la izquierda en la lucha institucional, pues entonces ya es cuando directamente el monigote que utilizan de títere ya es inflado, crecido como una bestia y se le dota de todos los medios para que precisamente el personaje que dices tú, que arrastra su frustración y arranca esa capacidad de destrucción, tiene vía libre para utilizarla siempre y cuando sea para romper voluntades de personas que se resisten a esa obediencia que exige el corporativismo. Hombre, yo sí que es cierto que muchas veces me he encontrado con gente de la ciencia, de la política, que me han planteado que el fascismo, bueno, es que esto del fascismo en cualquiera de los casos siempre lo vamos a meter en una coletilla porque siempre se da, es una denominación muy específica, pero bueno, que sí, el fascismo extrema derecha se da como un fenómeno de oposición y diferenciado por lo que es la derecha habitual o la derecha democrática, ¿vale? Estableciéndolo así como una línea ideológica diferenciada. Yo siempre que me han planteado ese tipo de cosas, la verdad que no las he visto porque justamente los fenómenos nazifascistas no solamente se han dado en Europa exactamente, como comentaba antes, excluyendo aparte la cuestión del islamismo como un fenómeno nuevo y que casualmente pues tiene poco que ver con las cuestiones europeas y con el modus vivendi europeo. Yo sí que me querría desplazar al ámbito latinoamericano, que casualmente sí que es un modo de vida, por un lado que se puede asemejar porque son en cierta forma herederos del colonialismo europeo, pero en cualquiera de los casos han tenido, por ejemplo, vengo a referirme a fenómenos fascistas, del cual pues prácticamente nadie dudaría en que lo fuera, como es el caso de Pinochet, ¿vale? La dictadura de Pinochet en Chile es un fenómeno que efectivamente surge estrictamente de lo que ya se comentó, por ejemplo, en anteriores programas del fervor neoliberal que se estaba impulsando dentro de Chile y que venía apoyado en este caso por los Estados Unidos, sin perjuicio de ese hecho que es incuestionable. Es cierto que luego en otros países latinoamericanos, como fue Brasil, con el fenómeno de los integralistas y algunos otros países, sí que nacieron organizaciones de extrema derecha, imagen y semejanza de los europeos, pero en cualquiera de los casos, como de lo que tratan de decir en el caso exacto de Pinochet o incluso en Argentina, que también se llegó a dar la dictadura, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, en cualquiera de los casos lo que trato de decir es que sí que en estos casos son fenómenos que son una respuesta frontal a los movimientos populares que se han dado y que en unos casos se han justificado de una manera o de otra, pero en cualquiera de los casos el modus operandi de todos ellos es siempre el mismo. Hay movimientos democratizadores,
hay movimientos que son populares y que exigen democracia y por consiguiente en ciertos momentos cuando sus burguesías nacionales se sienten acorraladas tienden a plegarse con violencia frente a la sociedad y naturalmente esa violencia no se puede jamás presentar de cara a la sociedad así, en crudo, porque si no, con toda seguridad presentaría un rechazo sistemático por el conjunto de la sociedad, sino todo lo contrario, hay que revestirlo con una ideología, hay que revestirlo con lo que he comentado antes, una parafernalia, una estructura compleja, que si bien es cierto poco científica, que muchas veces también se mezcla pues, con el odio al comunismo sin ningún tipo de explicación ideológica fundada, y luego también con ciertas cosas misticistas y cosas raras y religiosas que acaban llevando a este tipo de cosas. Para mí lo más trascendental de todo esto, en cualquiera de los casos, y yo siempre lo acabo situando, es que el fascismo para mí es la consecuencia de, como si dijéramos, un termómetro de las tensiones de un sistema capitalista, ¿sabes? Cuanto más se tensa, cuanto más se pone en calor ese termómetro, evidentemente la burguesía va cambiando poco a poco sus posiciones y las va cada vez endureciendo más. Y llega un momento que hay que justificarlas, hay que crear esa estructura y se responde con un modelo fascista que acaba rechazando los principios democráticos. Por ejemplo, habría que hablar tranquilamente, y no tengo ninguna duda, en que en Colombia, pese a que a día de hoy existe un modelo de Estado supuestamente democrático, existe una constitución, existen elecciones en las diferentes instancias del Estado, no hay ningún género de duda en que existe un fascismo y además de los más duros del mundo, porque a fin de cuentas es el país donde más muertos se han ocasionado en un conflicto que ya dura décadas. Y no hay duda a que en cualquiera de los casos, por ejemplo en el caso de Colombia, el fenómeno ha ido acotando cada vez más el concepto de democracia a dejarlo en el mínimo de los términos para que pueda seguir llamándose democracia, que es ir y votar por el resto. Evidentemente siempre se pervive en un estado de excepción permanente y eso es lo que le convierte a día de hoy en un modelo político fascista. Es cierto que sin llegar a estructuras ideológicas tan raras como las nazis y este tipo de cosas, o como fenómenos religiosos como en el ámbito islámico, pero sí que es cierto que allí se utiliza otro concepto que es casi religioso, que aparentemente es el que también se está llevando aquí en Europa, que es el uso extremo del término democracia y va a ir quitándole todo su sentido. Matamos a la gente, matamos a la población, mantenemos una situación de excepción, militarizamos toda la vida civil de la sociedad en pro de la democracia, y quiero decir con eso, al final se le llena de una forma de misticismo al concepto de democracia y de una cosa rara y vacía de fundamento, que al final lo que intenta es justificarlo con eso, pero en realidad no existe ningún modelo democrático, sino que lo que existe es algo mucho más parecido a lo que pudiera ser encontrar en Europa en los años 30. Sí que es cierto que sin conceptos raciales y muchas cosas de estas, sino que lo que tenemos es el enemigo de la democracia, que tampoco se explica el por qué, ni para qué, ni hay que masacrar a los sindicalistas, hay que masacrar a la oposición, hay que masacrar a todo lo que venga, a campesinos, a obreros y a todo lo que se ponga por delante. Sí, por ejemplo, estando en el continente americano, en México, por ejemplo, el fascismo está asociado al PRI, porque es un partido que, aunque ponga Partido Revolucionario Institucional, nombre es lo de menos, lo que sí que hay es una identidad corporativa de lo que son ciertos sindicatos y un partido político con el poder, con los grandes poderes fácticos del país, en el sentido de que cuando ha tenido que tirarse de gente que golpee a otras personas, amenace o incluso acribille a estudiantes, como ha sido el tema de los 43, no ha faltado organizaciones con las que contar, ya sean los mismos porros que dicen ellos de un sindicato del PRI, como puede ser una policía comprada por el narco. Más les da. La cuestión es que tienen la capacidad para en ese momento imponer por la fuerza algo que tenía que ser pues una relación de fuerzas democráticas, regla un Estado de Derecho con unas normas de convivencia.
Pero lo que llama la atención ahora, por ejemplo, es que independientemente del nombre, la religión, la identidad, la cuestión nacional, cualquier cosa que el ser humano invente, así como se inventa los dioses, etcétera, carece de importancia si no tiene precisamente ese respaldo económico de los poderes fácticos. Y aquí es donde está siempre el problema del fascismo. El fascismo es un problema cuando es apoyado y respaldado por ciertos poderes que sí tienen los recursos económicos para darle balón de oxígeno. Y que luego, cuando ya es una bestia que no hace más que destruir vidas, es cuando viene el problema de ¡ay, hay que pararlo! Y entonces cuando hemos tenido estas grandes historias como el final de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, después de haber alimentado el nazismo alemán, ver a las mismas empresas norteamericanas que habían estado invirtiendo en Alemania estar ofreciendo la misma industria e infraestructura para alimentar un ejército como el norteamericano que supuestamente iba a combatir el ejército nazi, que había sido alimentado con los mismos intereses capitalistas, ¿no? Entonces, ya sea una religión, ya sea una identidad nacional, lo que sí es verdad es que continuamente hay un esfuerzo de ciertos grupos por utilizar o por crear un clima, una identidad, un movimiento de voluntad de las personas en su propio interés. Si hay un problema derivado de un sistema económico en un país, pues, por ejemplo, se tira del insulto, la discriminación a una etnia, como puede ser los gitanos, o como puede ser los eslavos, o como puede ser el vecino de al lado, el país de al lado, para estructurar toda la frustración en torno a un proyecto, ya sea nacional, imperial o como se quiera, en la que el que se afilia o el que se apunta, el que demuestra lo que está realmente defendiendo el interés del grupo, será premiado con cargos, por supuesto con nómina, con terrenos, etcétera. Y eso nos lleva a que ha cambiado muy poco lo que es el fascismo del pasado como el actual en países como Ucrania, donde por supuesto se articula toda una imaginería respecto a si son europeístas o no son europeístas, la identidad de la nación ucraniana como independiente, como pobre prisionera de la época de la URSS. Todo eso es un discurso alimentado, fomentado y ahora utilizado con gran provecho por los capitalistas para, resulta que matar ucranianos contra ucranianos, que es la estupidez más amplia del sentido patriótico de una nación. Y en cambio, pues está ocurriendo. Simplemente pues apoyando desde fuera como fuerzas imperialistas ciertos grupos que pueden ser en un principio minoritarios pero con mucho dinero, irrumpen dentro de una inestabilidad social, se hacen con el poder a base de la fuerza, dícese bajo coacción, cambian la relación de fuerzas de un parlamento y entonces mientras se tiene cierto control de los oligarcas mediante un partido político, se tiene una carne de cañón que irrumpe a partir de una ideología y una seña de identidad fomentado con dinero del exterior, el uso de la fuerza, de manera que los partidos tradicionales burgueses no se manchen las manos, pero ya estén ellos para mancharse, que a cambio van a tener cuotas de poder o capacidad de influencia en el poder en el gobierno resultante. Antes de que entremos en el tema de Ucrania, me gustaría que termináramos de concretar el tema del contexto histórico del fascismo, porque aquí has tocado un tema muy, muy interesante, que es la relación entre los poderes de la burguesía y los grandes capitales con el fascismo, con el alimento al fascismo, por ejemplo, en Alemania. Podríamos profundizar un poco más en este punto, porque yo siempre he oído que familias como las de el expresidente Bush padre o Bush hijo, el famoso Prescott Bush, que era abuelo de, no sé si era, me parece que era bisabuelo de Bush W. Bush, este negociaba con Hitler, directamente negociaba con los jerarcas nazis, y fueron los que contribuyeron a algo que yo siempre me he preguntado cómo lo hicieron los alemanes para pasar de estar en un país que tenía que gastarse la gente una carretilla de marcos para comprar una barra de pan debido a la hiperinflación que había, cómo pasaron de un estado en el que Alemania estaba hundida en la pobreza a de repente suceder un rearme dentro de no solo del ejército alemán, sino que es que Alemania en poco menos de 10 años
pasa de una crisis económica brutal a ser un país que estaba rearmándose y formando un ejército para luego comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y mandando aviones a España, a nuestra Guerra Civil Española. Yo siempre me he preguntado cómo hicieron tan rápido ese rearme, tan rápido ese refortalecimiento industrial. Me gustaría preguntaros acerca de esto. Mira, sobre esto quiero sacar un detallito. Un detalle que parece Dime ofensivo, detallitos. pero no lo es. Dime detallitos. Y es que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ¿vale?, que todo el mundo conocido de Estados Unidos, fue creado en 1947. Y gran parte de personajes importantes en la fundación de esa agencia fueron nazis llevados desde Alemania. Estamos hablando que un servicio de inteligencia siempre tiene una gran capacidad de influencia, de directriz y corrección de los agentes activos en un país. No estamos hablando de una empresita ni estamos hablando de un servicio menor. Estamos hablando de todo un servicio de inteligencia. Entonces, eso te puede explicar perfectamente la relación entre nazis de la Alemania, que al final fue vencida, con lo que es la CIA en Estados Unidos y su actitud imperialista en el mundo, tanto dentro de Estados Unidos como fuera. Y la asociación entre la relación empresarial de multinacionales estadounidenses que sacaron provecho de la Segunda Guerra Mundial, tanto primero con el desarrollo industrial en la producción de motores, vehículos, armamento, etcétera, como posteriormente en la reconstrucción de Europa con la concesión de créditos. ¿Pero esto qué pasa? ¿Que enviaron créditos a la Alemania nazi? ¿Enviaron dinero? De todas formas, espérate un momento, porque en esto sí que querría comentar yo algunos detalles. Es decir, se comenta mucho acerca del papel democrático de la Europa occidental frente a la Alemania nazi, por ejemplo, pero tal vez sería conveniente valorar la cantidad de empresas europeas que estuvieron presentes en campos de concentración alemanes, ¿vale? Y que eran empresas que entraban dentro del campo de concentración y todo el sector prisionero se dedicaba a trabajar gratuitamente para estas empresas. Yo recuerdo cuando en unas ponencias de la Amical de Mahausen en Valencia, un señor que estuvo comentando, recuerdo yo ya hace bastantes años, acerca de las 3 cuotas que tenía que pagar todo prisionero que estaba dentro de un campo de concentración, y la primera cuota que tenía que pagar era su sustento trabajando dentro del campo de concentración, la segunda cuota que tenía que pagar era a la empresa inversora dentro del campo de concentración, y la tercera cuota que tenía que pagar era al Estado alemán. Hay nombres de empresas bastante llamativos, como en este caso muchas de ellas, la mayoría eran alemanas, que se instalaban en los campos de concentración y que a día de hoy existen y que son importantes multinacionales, como pueda ser AEG, una empresa de electrodomésticos, como pueda ser Henkel, Krupp, del cual Krupp, si no recuerdo mal, al presidente en su momento lo condenaron a pena de muerte por el Tribunal de Nuremberg, Telefunken, que actualmente vende electrodomésticos, pero también había empresas americanas como la Ford, ¿vale? Habría que recordar la empresa belga Agfa, la de las fotos, también estaba instalada en algún campo. Estoy viendo por aquí algunos datos, a ver, porque de hecho concretamente Foto Agfa estaba instalada en el campo de concentración de Dachau. Siemens, que también es una empresa alemana, también estaba. Volkswagen también estaba. La empresa británica de petróleo Shell también estaba instalada. Y así hablaríamos de una cuarentena de empresas alemanas y extranjeras. He comentado el caso de la Ford en Buchenwald, si es que está bien pronunciado así. Y Metal Union. Oye, y la ITT estuvo metida en lo de Pinochet, cuando derribaron al gobierno de Allende a base de bombardeos al Palacio Presidencial. Claro. Y bueno, en fin, eso es lo que trato de decir, ¿no? Es decir,
pese a que se estuvo condenando, bueno, se ha estado condenando durante muchísimas décadas el tema del nazismo alemán, es curioso cómo sistemáticamente los propios extranjeros iban corriendo a invertir a los campos de concentración porque existía la mano de obra más barata que existía en todo el conjunto de Europa. Y eso había que aprovecharlo porque efectivamente generaba unos resultados económicos positivísimos. No me extrañaría, y sobre esto se ha guardado mucho silencio, pero no me extrañaría que el día que fueron las tropas de diferentes países a ocupar Alemania, se encontrarán dentro de los campos de concentración a sus propias empresas allí instaladas. Eso es una cosa que nunca se ha comentado, pero que desde luego está ahí presente. Otro fenómeno que siempre llama la atención es que se invadió toda Europa, salvo Suiza. Efectivamente. Me acabas de leer el pensamiento. Porque estaba pensando justamente ahora en esa curiosidad, que además, mira, es donde estoy yo ahora mismo, que este país no lo tocaron. De hecho, curiosamente, por ejemplo, Alemania ocupó pues los Países Bajos, ocupó Luxemburgo, ocupó Bélgica, ocupó la parte norte de Francia, hasta la costa atlántica, no sé si llegó hasta Burdeos. Se quedó toda la parte sur sin ocupar de Francia. Los italianos fueron ocupando parte de las actuales regiones del Ródano-Alpes y de la PACA, que se dice, la provincia, la Provence Côte d'Azur y tal, los Alpes Côte d'Azur. Los italianos ocuparon esa parte, pero en ninguno de los casos se les ocurrió a ninguna de las partes entrar en Suiza a ocupar ningún pueblo. Hay que entender que Suiza, como Banco Central Europeo, no me estoy refiriendo al Banco Central, lógicamente, sino como el verdadero Banco Central Europeo, donde está el dinero y donde se producen los verdaderos préstamos, si alguien lo tocaba, corría el riesgo de encontrarse al conjunto de las burguesías confrontadas. Bueno, y también porque tendrían guardado el dinero ahí todos, ¿no? Todos. Claro. Es decir, si yo voy a Suiza y lo ocupo, tal vez se me enfaden los americanos, se me enfaden todo el mundo, ¿sabes? Entonces, podíamos abrir guerra contra todos los frentes de Europa, pero abrir frentes contra todo el mundo no iba a ser viable. Oye, ¿y podría ocurrir que si Hitler decide invadir Suiza, los suizos queman el dinero que hay dentro de Suiza? ¿Eso es una idea muy peregrina mía o...? Hombre, podría ser. De todas formas, el dinero, como no es otra cosa que un representante de los recursos que se producen en un país, aunque se destruyan, se puede volver a copiar el billete. Otra cosa es el oro. El oro sí que tiene mucha más dificultad, pero el oro también es muy difícil quemarlo porque lo único que se puede hacer es fundirlo. Entonces, bueno, si es por esa cuestión, en algún momento hubiera aparecido el oro, aunque hubiera sido... Sí, pero en aquella época había depósitos de oro en Suiza, entiendo, entonces. Sí, hombre, claro. De los diferentes capitalistas alemanes, yo qué sé, austríacos, ingleses, americanos, o sea, ya en esa época ahí mandaba el oro. Hombre, claro. Y sobre todo, vamos a ver, especialmente cuanto más atrás te vayas, más predomina los valores como el oro o las joyas, que incluso a día de hoy en España es prácticamente testimonial el concepto del Montepío, pero el Montepío no es otra cosa que el depósito bancario de lo que son valores que no se cotizan como moneda. ¿Vale? Estamos hablando de joyas que tienen mucho peso y se guardan dentro de un banco. En esos momentos tenían mucho más peso que actualmente, pero ya digo, por el caso de la moneda, concretamente no tiene ninguna trascendencia que se destruya, porque ya digo, si la representación del valor de 1.000 millones de euros en un banco son destruidos, lo que se pierde es la representación, pero no los 1.000 millones, porque los 1.000 millones están en valores activos dentro del país normalmente. Muy bien. Bueno, aclarado este punto que es bastante interesante, Guzmán me dice que toquemos el tema de la relación entre el crack del 29 y el auge del fascismo en los años 30. Pues nada, todo tuyo.
Sí, más que nada por entender la relación que hay en cada vez que estas grandes corporaciones y grandes capitalistas están desesperados y la tendencia a recurrir a cualquier recurso que le permita grandes ganancias. Es que en verdad hay que puntualizar a nuestros oyentes que el capitalismo no es que sea solo capitalismo. O sea, el sistema capitalista tiene una coraza, yo siempre lo comparo con una tortuga. O sea, tiene una parte que anda, que se mueve, que es el medio financiero, que es un corazón que manda la sangre a los órganos del cuerpo, y la concha que protege al sistema es todo lo que concierne el ejército, la policía, la política, y también está ahí, por supuesto, el fascismo. O sea, si hay que echar mano del fascismo para proteger al sistema capitalista, se echa. Claro, y es que eso es lo que pasó con muchas empresas y como el comentario que ha hecho Rubén Nebra respecto a los campos de concentración, que es un modelo que en Estados Unidos ahora se pone en práctica, que es utilizar la población carcelaria como mano de obra barata, no más que en este caso era mano de obra esclava en los campos de concentración, incluso ni siquiera cumplían mínimamente con las obligaciones con sus esclavos, en el sentido de darles de comer y una vida y una vivienda en condiciones. Y la cotización de la seguridad social. Efectivamente, ¿no? Pero hay que hablar de firmas como la Ford, que ahora se ha mencionado, ITT, General Motors, y luego empresas que en cierta manera pues parecen aquí prestigiosas, pero que en su momento estaban manchados de sangre con todo este aspecto, como son empresa Bayer, como son Hugo Boss, como es que son tantas, la empresa Coca-Cola, IBM, son grandes empresas que forman parte de esas multinacionales que siguen existiendo o que siguen influyendo en el mundo actual y que tienen un vínculo, que ese vínculo quizás confluye en lo que se llama Club Bilderberg y toda esta élite occidental que creció enormemente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que el crack del 29 se destruye gran parte del tejido económico de Estados Unidos, se entra en una crisis increíble y es la guerra en Europa la que salva a Estados Unidos, por así decirlo, y que cuando como decía Rubén Nebra, ¿no? Cuando llegaban los soldados norteamericanos a Alemania, se podían ver sus propias compañías dentro de los campos de concentración o incluso la amabilidad con la que se recibían los soldados y oficiales nazis que huían de Alemania porque sabían que el ejército rojo les estaba alcanzando, porque les facilitaba que pudieran luego ser aceptados o recibidos en Estados Unidos a trabajar para esas mismas grandes empresas, ya sea en ingeniería, asesoría o cualquier tipo de rama. Lo que sí que está claro es que la falta de respeto y regulación progresista en los países donde se produjo el fascismo permitió la experimentación de proyectos que luego llamaron la atención de las finales y por eso hubo tanto interés por captar ingenieros y llevar esos proyectos a Estados Unidos. Estamos hablando de que aún a día de hoy sigue habiendo tecnologías y productos que surgieron de las experimentaciones tecnológicas de los años 30 y que muchas de ellas son alemanas, ¿no? Como el tren magnético, por ejemplo, o muchas más cosas. Entonces hay que ver que el capitalismo no hace ascos a la hora de utilizar la violencia o saltarse los derechos humanos, ya sea en esta época con el fascismo, ya sea años 60-70 con el imperialismo en todo el mundo. Sigue siendo lo mismo, cambia nomás pues el lugar, el nombre. Da igual que se llame ejército nazi de la Segunda Guerra Mundial que ejército norteamericano en Vietnam. Realmente responde a unos mismos intereses y es el que está dispuesto a obedecer esos intereses, que es premiado con ascensos, etcétera, el que se juega realmente el pellejo, porque se encuentra con otra población que no se deja violar en sus derechos ni asesinar. Que el fascismo triunfa cuando el otro, los que eligen como enemigos, se dejan, en el sentido de que se arrinconan, no tienen capacidad de respuesta y llegan a imponerse por miedo, por violencia, etcétera. Pero justamente cuando es el pueblo al que intentan agredir, el que tiene capacidad de respuesta y el que puede devolver el golpe, es ese pueblo el que mata el fascismo que les agrede. Muy bien, pues a no ser que Rubén quiera añadir algo más.
Vamos ya a pasar a la segunda parte del programa. Pero bueno, Rubén, si tienes algo que opinar respecto de esto. Bueno, a modo muy sucinto, porque no me gustaría que se escapara este detalle, pero bueno, en cualquiera de los casos, para mí, al final de cuentas, la gran obsesión de los fascistas en Europa, bien de Hitler, bien de Mussolini o bien de Franco, y sin olvidar también el pseudofascismo que hubo en Portugal, la gran obsesión que hubo siempre fue el odio visceral a los bolcheviques. Odio que obviamente, cuando estoy diciendo este odio a los bolcheviques, es porque primero, aunque el partido bolchevique ya había dejado de existir en ese contexto, seguían utilizando el concepto bolchevique por un odio aterrador y casi que en sentido despectivo. Pero el concepto que quiero resaltar es que lógicamente, aparte de la crisis, que es un detonante interno del fascismo en Europa, en segunda instancia lo que existe es un fervor popular en el conjunto de los países europeos de avance hacia el socialismo, bien por el triunfo revolucionario de la Unión Soviética y bien por cómo se había conseguido sustentar la Unión Soviética a través de la crisis económica mundial. Concretamente estamos hablando del 29. Eso generó un gran avance ideológico dentro de los países europeos, especialmente ya porque en el año 21, entre el año 20, 21, 22, la gran mayoría de partidos socialistas habían sufrido sus escisiones comunistas y lógicamente estos partidos comunistas en muchos países, especialmente pues en el ámbito alemán, han sabido que ante la República de Weimar pues hubo movimientos populares que pusieron en amenaza a la burguesía alemana, y que si a pesar de que eran movimientos muy desestructurados y poco avanzados, es cierto que eran los primeros indicadores que hacían temer a las burguesías europeas de un avance del bolchevismo, entre comillas, por toda Europa. Eso tenía que tener una respuesta, evidentemente, porque el caldo de cultivo estaba, es decir, el escenario, la pólvora estaba echada, que era la crisis en todos los países europeos. Pero lógicamente luego había otro elemento subjetivo que era el que amenazaba, que era el conjunto de los europeos. Había rápidamente que extender una nueva medida ideológica que se contrapusiera a la ideología, en este caso marxista-leninista, que avanzaba a nivel de toda Europa por impulso fundamental de la Unión Soviética. Y lógicamente, pese a que Hitler y Alemania y la Unión Soviética firmaron sus pactos de no agresión, el objetivo central siempre fue la Unión Soviética, acabar con el bolchevismo, repito, entre comillas, en Europa, pero acabar con lo que ellos concebían que era la fuente de los problemas, que era la Unión Soviética. Eso había que destruirlo rápidamente. Y lógicamente de ahí surge bien la guerra civil española y bien el auge del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania. Y seguirá siendo así. Es que sí, todo lo que huela a comunismo, a algo que quiere quitar las élites y precisamente poner un sistema más justo, es un peligro para ellos mismos y por tanto utilizan las herramientas para combatirlo. Antes le dan el perdón o hacen triquiñuelas para que quede en aguas de borraja a un asesino nazi que haya matado miles de personas, a un terrorista fundamentalista que haya estado implicado en matanzas en cualquier población. Antes consiguen hacerle una triquiñuela para que pueda vivir tranquilamente en un lugar apacible sin que nadie se dé cuenta, muchísimo antes que cualquier líder revolucionario comunista que haya habido en el mundo. Pero mucho. No, y ahí tenemos el ejemplo de Pinochet. Pinochet fue el dictador genocida de Chile que tuvimos la oportunidad en España de meterlo en la cárcel. Y debido a la dejadez del que era presidente del gobierno español, José María Aznar, ese se escapó de rositas. Y una gran defensora de la democracia como es Margaret Thatcher, esto aquí ya pongo en modo ironía, ¿vale? Esta, que se supone que es la adorada de los neoliberales y de los demócratas, era amiga personal de este asesino. Y como este hay más ejemplos, pero bueno, yo por decir ejemplo. Si quieres, vamos a centrar en el caso que nos toca, ¿no? España. Franco. Claro, es que ahora yo quería centrarme en el tema de España porque vamos a hacer un recorrido por los diversos países europeos
Me parece muy bien que hayamos tocado un poco, hemos hablado un poco de Latinoamérica, un poquito de Estados Unidos. Luego, como colofón al debate, yo mencionaré algo sobre Estados Unidos, una noticia que ha surgido con una foto muy llamativa, por tener un poco el caramelo y hablar de ello. Pero vamos a empezarnos por nuestro querido país, nuestra España, que yo quiero preguntaros, al respecto del fascismo hay que hablar de estos partidos ultraderecha, hay que mencionarlos, pero para mí no es el epicentro de este debate, porque el fascismo para mí es, por ejemplo, cuando una Esperanza Aguirre sale en la tele a decir que los inmigrantes nos quitan el trabajo, o a decir que los sindicatos son chupópteros del Estado, o a decir que hay que acabar con las mamandurrias. O sea, estos mensajes fáciles que calan mucho en la gente y que hacen que obreros se conviertan a obreros de derechas, esto para mí también es fascismo. No sé qué opináis vosotros, pero vamos a entrar en España entrando por ahí. ¿Por qué España es tan nacional católica? ¿Por qué siempre la derecha consigue tantas mayorías absolutas y cala tanto en la gente este magma y esta atmósfera de ya no es que sea corrupción, es que es directamente ese corporativismo que antes habíamos esbozado? Sí, mira, justamente esas mismas frases son equiparables a el enemigo judío-masónico, el enemigo bolchevique, el republicano anti-España, y realmente el problema que tenían es que el republicanismo del Frente Popular había entusiasmado a la población, había hecho que un montón de gente analfabeta se interesase por la cultura, se interesase por leer, se interesase por participar en la política. Claro, eso sí que era realmente un peligro para terratenientes, caciques y burgueses que vivían en España. Entonces, lo que decíamos antes, Estados Unidos, por ejemplo, cuando ya había supuestamente liberado, entre comillas, lo de la frase liberado, había hecho, vamos, como si nada con España, en el sentido de que España también era un gobierno fascista que se había alineado con el eje, pero Inglaterra intercedió para apoyarla y Estados Unidos tuteló España durante años porque le interesaba, porque evitaba que los movimientos comunistas pudieran tener el poder o la hegemonía en España para poder cambiar la situación. Estamos hablando incluso después de 1 millón de muertos. Entonces, yo creo que ese caso de España y la complicidad de Estados Unidos es ejemplar en lo que hemos estado describiendo en todo este tiempo. Un gobierno fascista, golpista, que irrumpe el día de las Olimpiadas Obreras de Barcelona precisamente para evitar que la República Española tenga un reconocimiento internacional considerable, con el apoyo de la pasividad de Francia e Inglaterra, que son supuestas democracias en las que sus burgueses están más preocupados por el avance de esas ideas revolucionarias en España que porque realmente lo que le está pasando a la población del país. Y entonces un régimen golpista se tiene que cargar 1 millón de personas. Claro, en este caso no hace falta que sean de otra etnia, directamente son republicanos, son izquierdistas, son comunistas, son anarquistas, son simplemente gente de izquierdas o son simplemente ateos o laicos, personas que según dentro de su discurso utilizan el miedo en la final católico ante lo nuevo, ante lo extraño, ante aquello que puede hacer tambalear directamente sus privilegios, ni más ni menos, y eso es otra vez corporativismo. Y el régimen de Franco se ha apoyado en sectores conservadores, nacional católicos, requeteses, etcétera, para poder tener apoyos en el gobierno. Es más, el rey no fue más que una afectación para tener el apoyo de ciertos sectores muy conservadores del país, como los requetés, los carlistas, y a la hora de la verdad, el rey ahora, a día de hoy, se convierte en ese polo o espacio de negociación y de concentración de la oligarquía española, que precisamente viene de la época franquista. Entonces, sigue siendo el mismo modelo corporativo, en el sentido de, como decías tú al principio del programa, el pequeño Nicolás es la evidencia del funcionamiento de amiguismo, corporativismo que sigue reinando en España, que en este caso es en torno a la figura del rey, porque así lo quiso el dictador, y que antes era en torno a la figura del dictador con todos sus ministros alrededor. No es más que lo mismo.
No más que han cambiado las formas, han cambiado el discurso y seguimos estando alineados en la OTAN, seguimos metidos en una crisis civilizatoria y a la que nos descuidemos nos vamos a meter otra vez en una guerra y en el uso de la fuerza entre pueblos para defender unos intereses capitalistas, ¿no? Correcto. Efectivamente. Rubén, yo te quería preguntar al respecto de este asunto. ¿Cómo es posible, porque yo sigo comiéndome el tarro al respecto de esto, que gente trabajadora que ha vivido el franquismo, que ha sabido lo que es vivir en un régimen sin libertad, ahora digan cosas como en este país lo que hace falta es una guerra, en este país hace falta que venga un dictador otra vez? ¿A qué nivel estamos llegando de generación de esta pseudodemocracia en la que vivimos para que la gente apoye a esta derecha y se alinee con estas frases tan vacías y tan chabacanas como lo que he dicho antes, como se deben de acabar las mamandurrias? ¿Qué pasa? ¿Que un trabajador se va a alegrar de que otro trabajador que está en el paro no cobre el subsidio de desempleo? ¿Hasta este nivel de insolidaridad estamos llegando en nuestro país? Esto es producto del fascismo, ¿no es así? Hombre, yo creo que es un poco más sofisticado que hacer una catalogación simple de que esto es fascismo y punto. Como el fascismo para mí tiene mucho que ver con las tensiones sociales. Centrado en España. Sí, claro, por supuesto. Es decir, más o menos, bueno, pues lo que ha comentado Guzmán, en cierta forma, es indiscutible. Es decir, el tránsito de una república que genera cierto entusiasmo a la sociedad, a las clases populares, es decir, a agricultores, campesinos, trabajadores de fábrica, tenderos, bueno, a la pequeña burguesía en su conjunto, debe ser saboteado sistemáticamente porque había sectores que no toleraban los avances de la república y dan lugar a lo que es el franquismo. El franquismo, como bien ha comentado, pues tiene una concatenación ininterrumpida a lo largo del proceso constitucional que se vive. Es decir, además esto no te lo va a discutir ni hasta el peor de los demócratas, estos institucionalistas que nosotros conocemos. Es decir, no se produce una ruptura, sino que lo que se produce es un cambio de legislación progresivo que da lugar a este modelo democrático. Y por eso tampoco creo que estemos hablando estrictamente de que ese discurso sea consecuencia de un fascismo. Sí que es cierto que de antemano hay que indicar que la clase dominante, los sectores dominantes, los que establecen la cultura social, son dominantes a fin de cuentas porque se permiten poder hacer exactamente eso, establecer una cultura social. Y por eso no es de extrañar que la sociedad muchas veces responda con los clichés y con las afirmaciones propias de un hombre de derechas. Porque si no fuera así, porque si sistemáticamente la gente normal de a pie de calle tuviera la capacidad de desprenderse de ese tipo de afirmaciones, con toda seguridad esta gente no estaría en el poder. Esta gente tiene el poder porque lógicamente hay una laxitud, una permisividad y una aceptación de ciertas prácticas que las asume la sociedad, y en tanto que las asume la sociedad, por eso existe. Porque, reitero, si no existiera esa aceptación, lógicamente todo se caería sistemáticamente. Y además vengo a afirmar otra cosa: solamente se cae estos modelos políticos cuando la sociedad deja de asumir ese tipo de basuras políticas, es decir, ese tipo de afirmaciones, ese tipo de cultura. Entonces no es de extrañar que lógicamente mucha gente entienda que sea un problema para sí mismo que una persona esté cobrando el paro o que una persona pueda recibir una ayuda social por el simple hecho de encontrarse en una situación de peor calado que la suya. Esto es muy sofisticado, la verdad que sobre esto hay mucho de lo que hablar, la verdad. Pero lógicamente no es el tema que nos trataría. Para mí lo importante es que sí que es cierto que los fascismos se acaban
posando sobre también afirmaciones de este tipo, pero no por nada, sino porque a fin de cuentas los fascismos se acaban sustentando sobre el apoyo objetivo del capital financiero, fundamentalmente. Y por tanto, si el capital financiero y los distintos capitales son los que prestan el apoyo a este tipo de ideologías, o son las que la fomentan, o incluso son las que acaban teorizando sobre todo esto, no hay duda a que dentro de su ideario existan cosas de este tipo. Pero bueno, yo creo que el hecho de que los trabajadores afirmen ese tipo de cosas no es un indicador estable de que exista un fascismo. Yo lo que creo es que es parte de la ideología que se transmite de una clase social sobre otra. Yo lo que opino es que es cierto que el fascismo es alimentado por el aparato financiero, pero recordemos que Hitler fue votado en unas elecciones. Por supuesto, hombre, evidentemente hay que indicar que cuando los grandes capitales de un país se ven interesados en impulsar este tipo de medidas, no sería posible si no existe la alianza con los sectores populares, lógicamente. Y para hacer eso tienes que trabajarte mucho el discurso. Por eso, en muchas ocasiones nos hemos visto que el fascismo ha tenido que revertir en ideas un poco exóticas, misticistas, como es el caso del nazismo, ideas del obrero nacional y cosas así bastante exógenas al propio trabajador, pero que de alguna forma tiene que invitarlos a participar de este asunto, porque si no participa de este asunto, evidentemente el capital financiero son ellos y su capital. Lógicamente. Vamos a ver, pero como de la misma forma, tampoco hay que extrañarse que el Partido Popular gobierna en nuestro país. Pero es que esto, a fin de cuentas, la ideología de la sociedad se mide en un momento determinado y con eso evaluamos cuál es el estado social. Ahora bien, que nosotros, por ejemplo, en el año 85, teniendo el Partido Socialista ahí, la gente seguía afirmando cosas de este tipo y lógicamente se fundaba todo este tipo de afirmaciones aun cuando existía un Partido Socialista. No por ello voy a indicar que el Partido Socialista per se es estrictamente el equiparable al falangismo. Sí que podría decir en otro contexto que el Partido Socialista hace el juego al fascismo con ese tipo de afirmaciones y con su ideología que a fin de cuentas acaba defendiendo a la parte contrariada a la clase trabajadora. Y es que esto, al final de cuentas, es la posición política según el contexto de los capitalistas, y la otra posición será la de los trabajadores. Y con eso se mide la realidad. Si la burguesía, nuestros empresarios necesitan para afianzar su posición de hecho y de derecho más violencia, recurrirán a lo que sea necesario. Y por tanto el Partido Socialista será de los que incluso hacen el juego, por activa o por pasiva, pero yo no puedo catalogar en este caso a que el Partido Socialista es un partido estrictamente falangista o fascista o nazi. Yo quería añadir a esto, sin contradecir lo que acabas de decir, pero yo tengo una opinión al respecto de por qué estos mensajes calan tanto en la ciudadanía o son tan fáciles de digerir Mira, permíteme, y esto ya, permíteme, Mario. Sí, adelante. La cultura política de una sociedad se tiende a asumir que empieza desde el televisor. Y eso es falso, absolutamente falso. La cultura de una sociedad empieza por el modelo económico que se tenga. ¿Y quiero decir con eso? El modelo económico que se tenga tiene mucho que ver con las relaciones de trabajo que se impongan. En esas relaciones de trabajo, que fundamentalmente es donde nos cultivamos y donde pasamos mayormente nuestra vida, y especialmente de ahí depende nuestro sustento y nuestro futuro, de ahí surgen las principales relaciones culturales de una sociedad. Si las empresas tienden a quitar tiempo de libertad a sus empleados, los trabajadores no podrán pensar por sí mismos. Si la empresa deja más tiempo, lógicamente tendrán más capacidad de organización. Si presenta más recursos económicos a sus empleados y tienen una vida más acomodada, también tendrán más posibilidad de sobrevivir y no llegar al día a día, y les permitirá también construir más ideas. Si por contra la tendencia que seguimos es la de depauperar
el salario y por otro lado subir las horas de trabajo, el trabajador, y especialmente desregularizar el mercado del trabajo hasta el punto de que el día a día de un empleado sea la de subsistir permanentemente para sí mismo, el empleado no tendrá capacidad de desarrollarse como persona humana como ser humano. Y fundamentalmente lo que le acabará entrando es un celo excesivo de luchar contra su propio compañero, que es lo que se vive a día de hoy en el ámbito laboral, luchar contra sus compañeros y compañeras con el fin de subsistir. En el ámbito del mercado laboral lo que nos encontramos es que hay que luchar, porque si no eres tú, vas a estar en la puta calle, y si no, será el otro, y si está el otro, a ti el que esté el otro te causa un perjuicio, y esa es la cultura que generalmente se crea en el espacio de trabajo. Cuando una empresa selecciona, apoya a unos y a otros, incluso genera rupturas dentro del espacio del trabajo, favoreciendo a unos para que no se generen mayorías de trabajadores, lo que se está impulsando es la cultura del egoísmo, y esa es la fuente en la que mama el 98% de la población mundial. Ahí es donde se genera la cultura. Si la sociedad en su día a día ha asumido que eso es así, no es de extrañar que tenga que luchar contra... Bueno, no es de extrañar no porque lo hace en su ámbito laboral, pero no es de extrañar que fuera de su ámbito laboral, si se ha educado con eso desde el día que nació, tenga que seguir haciéndolo. Cuando entran las fuerzas sindicales en una empresa, fundamentalmente su acción central es la de romper ese tipo de cultura, la de generar un sentimiento de unidad de los trabajadores frente a la empresa. Y la empresa es cierto que juega con mucho dominio porque es quien tiene la peseta. Y quien tiene la peseta es quien domina. Pero en cualquier caso es una posición cultural frente a otra. Por tanto, ya digo, no es de extrañar que luego, si esas cosas pasan, cuando yo ya he sido capaz de machacar a mi compañero de trabajo para subsistir yo y mi familia, que luego en el ámbito de la calle yo no vea con buenos ojos que pagando mis impuestos una persona que no esté trabajando se esté llevando el dinero. Eso no es de extrañar que esté pasando. Y luego, evidentemente, llegan los políticos de turno y dicen, no, eso hay que eliminarlo. Pero yo lo que decía antes, no me quería meter mucho en esta prenda porque esto es muy largo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, y esto lo escuchaba de alguna persona y con lo que me quedé porque tenía toda la absoluta razón. El estado social que nosotros vivíamos después de la Segunda Guerra Mundial, por influencia del campo socialista, se ha ido desestructurando cada vez más hacia lo que se podría llamar un estado asistencial. Un estado asistencial que a fin de cuentas no es otra cosa que un estado social, pero con el ánimo de generar una ruptura dentro de los propios trabajadores. Es decir, dar lo mínimo indispensable a sectores sociales muy reducidos, generando una competencia entre los mismos trabajadores. Es decir, yo tengo muy claro que una ayuda social no puede estar determinada única y exclusivamente para aquel que gana 400 euros al mes, porque el que tiene 500 euros al mes no es capaz ni de llenar la canasta básica. Pero lo que trata nuestro modelo asistencial es estrictamente la de generar una ruptura en seco a partir de cuando entra un estándar de cuando el trabajador ya es capaz un poco de subsistir. Y eso al final genera una querella permanente entre trabajadores que es financiado, o sea, es apoyado ideológicamente por los que están arriba y se divierten viéndonos pelear entre nosotros mismos por las migajas. Esa es la cultura, por eso no es de extrañar. Ahora, evidentemente yo eso tampoco lo calificaría de fascista, eso es una calificación estrictamente capitalista de la realidad, y para mí el fascismo es una parte de ese capitalismo. Muy bien, muy bien. Aparte de, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo lo único que quería añadir, por así decirlo, era de un modo más superficial el tema de estos mensajes que calan fácilmente en la población, y tú lo has mencionado también. Yo creo que es una de las claves, es el tema de que parece que el ser humano, al estar influenciado en esos ámbitos de trabajo, al estar tan ensimismado en el ánimo de sobrevivir a base de pisar al otro y de hacer la competencia al otro para poder subsistir, estos mensajes de estos vienen a quitarnos el trabajo, por ejemplo, los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, sirve como palanca a estos partidos de ultraderecha para captar adeptos. ¿Y por qué estos mensajes tienen éxito? Porque fomentan el egoísmo y fomentan el odio, que parece que es una parte más golosa o más
fácil en el ser humano. No me gusta creer eso, pero a veces parece que es así, por desgracia.